Bienvenidos a Crímenes sin Veredicto. Existen crímenes que desafían la moral y existen crímenes que desafían la física. El caso que abrimos hoy pertenece a esta segunda categoría, una imposibilidad lógica que ha mantenido despiertos a los mejores investigadores de la Guardia Civil durante más de una década. ¿Cómo puede un hombre de 80 kilos, esposado a una camilla, dentro de una ambulancia blindada que viaja a 120 kilómetros por hora, desaparecer sin abrir una puerta y sin que los paramédicos que estaban a 1 metro de distancia lo noten? Esta es la historia de la extracción fantasma de Víctor Lozano. Era la noche del 12 de febrero de 2011. Madrid estaba azotada por una tormenta invernal que había convertido la carretera M607 en una pista de patinaje oscura y peligrosa. Víctor Lozano no era un paciente cualquiera. Era el extesorero de una red de blanqueo de capitales vinculada a la mafia gallega y a políticos de alto nivel. Lozano había decidido hablar. Su testimonio, programado para la mañana siguiente en la Audiencia Nacional, tenía el potencial de derribar al gobierno, pero Lozano nunca llegaría al estrado. A las 22:45, en su celda de aislamiento en la prisión de Soto del Real, Lozano comenzó a convulsionar. Espuma en la boca, rigidez muscular, pupilas dilatadas. El médico de la prisión diagnosticó una posible intoxicación por estricnina o un infarto masivo provocado por el estrés. El protocolo de emergencia se activó de inmediato. No se podía esperar al helicóptero debido a la tormenta. Se ordenó el traslado urgente en una ambulancia medicalizada de la Unidad Móvil de Emergencias, UME, escoltada por 2 patrullas de la Guardia Civil, una delante y otra detrás. La ambulancia, con el código de radio Alfa 04, era una fortaleza sobre ruedas. Las puertas traseras tenían cerraduras de seguridad que solo podían abrirse desde fuera o por el conductor. Las ventanas estaban selladas y polarizadas. En el interior, acompañando al paciente agonizante, viajaba una sola persona. La enfermera de emergencias Sara Montero, una profesional con 10 años de experiencia y un expediente intachable. Al volante iba Miguel Ángel Torres, un conductor veterano. A las 23:10, la caravana salió de la prisión bajo la lluvia torrencial. El destino, el Hospital Universitario La Paz, el centro de trauma más cercano capaz de manejar un envenenamiento de alto nivel y al mismo tiempo asegurar la custodia policial. El viaje debía durar 35 minutos. Durante el trayecto, la comunicación por radio fue constante. La patrulla de vanguardia abría paso. La de retaguardia aseguraba que nadie se acercara al vehículo médico. No hubo paradas. No hubo desvíos. El GPS de la ambulancia registró una velocidad constante, sin bajar nunca de los 90 kilómetros por hora. Las cámaras de tráfico de la M607 captaron la caravana en cada punto de control. Era un traslado hermético, una caja fuerte en movimiento. A las 23:42, la ambulancia Alfa 04 derrapó en la rampa de urgencias del Hospital La Paz. Los médicos de guardia y un equipo de policías armados esperaban en el muelle de descarga, listos para recibir al testigo más importante del país. El conductor, Miguel Ángel, saltó de la cabina y corrió hacia las puertas traseras. Los guardias civiles rodearon el vehículo, con las manos en sus armas, esperando un ataque externo que nunca llegó. Miguel Ángel abrió las puertas de par en par, esperando ver a Sara atendiendo a Lozano, pero lo que el foco de la entrada de urgencias iluminó dejó a todos los presentes congelados en el sitio. La enfermera, Sara Montero, estaba sentada en el banco lateral, con la mirada perdida, temblando, sosteniendo una jeringuilla vacía en la mano. Pero la camilla estaba vacía. Las correas de sujeción de cuero y velcro que debían inmovilizar las muñecas, los tobillos y el pecho de Víctor Lozano estaban abrochadas y cerradas. Formaban el contorno de un cuerpo humano
que ya no estaba allí, como si el hombre se hubiera vuelto líquido y se hubiera escurrido entre las ataduras. No había sangre, no había ventanas rotas. El monitor cardíaco, todavía encendido, mostraba una línea plana, pero los electrodos colgaban en el aire. «¿Dónde está?», gritó el sargento de la Guardia Civil, apartando al conductor y subiendo al vehículo. Sara levantó la vista con los ojos llenos de un terror que parecía trascender lo físico, y susurró una frase que se convertiría en la pesadilla de la investigación. «Estaba aquí. Yo lo estaba tocando». Y luego parpadeé. Víctor Lozano, el hombre que valía millones de euros en secretos, se había evaporado dentro de una caja de metal sellada en movimiento. La policía cerró el hospital, pero en el fondo sabían que no lo encontrarían en los pasillos. El crimen había ocurrido en el no lugar de la carretera, en un espacio donde las leyes de la realidad parecían haberse suspendido. La ambulancia Alfa 04 fue presentada inmediatamente en el muelle de carga del Hospital La Paz. Se convirtió en la escena del crimen más pequeña y más desconcertante de la historia criminal española. La Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil, tomó el control. El capitán Raúl Alarcón, un experto en análisis de video y reconstrucción de escenas, sabía que la respuesta tenía que estar en el disco duro del vehículo. La ambulancia estaba equipada con una cámara de seguridad de alta definición tipo ojo de pez, instalada en el techo, diseñada para monitorear el tratamiento del paciente y proteger al personal de posibles denuncias por mala praxis. Esa cámara lo veía todo, o eso creían. Alarcón y su equipo se encerraron en la sala de seguridad del hospital y descargaron el archivo de video. 42 minutos de grabación, desde la salida de la prisión hasta la llegada a urgencias. Lo que vieron en la pantalla desafiaba la comprensión humana. Los primeros 20 minutos del video mostraban una rutina médica de alta tensión. Se veía a Víctor Lozano en la camilla, pálido, sudando, con espasmos intermitentes provocados por el presunto envenenamiento. La enfermera Sara Montero trabajaba con una profesionalidad intachable. Controlaba el suero, limpiaba el sudor de la frente del testigo, comprobaba el monitor cardíaco. La imagen era nítida, el audio capturaba el zumbido del motor y la respiración agitada de Lozano. Todo era real, todo era físico. Pero a las 23:28:15, justo cuando la ambulancia pasaba por un tramo oscuro de la carretera cerca de Colmenar Viejo, la realidad digital se fracturó. En el video, Sara se inclina sobre Lozano para ajustar la mascarilla de oxígeno. Su mano toca el hombro del paciente. Y entonces ocurre el salto. La imagen se congela por una fracción de segundo y se pixela violentamente. El código de tiempo en la esquina inferior derecha salta de 23:28:15 a 23:28:18. 3 segundos. 3 segundos de oscuridad digital. Cuando la imagen se restablece en el segundo 19, el mundo dentro de la ambulancia ha cambiado por completo. Sara Montero sigue en la misma posición, inclinada hacia adelante, pero su mano, que un instante antes tocaba un hombro humano, ahora está suspendida en el aire, tocando la nada. Su expresión cambia instantáneamente de concentración a un horror absoluto. Se la ve retroceder violentamente, chocando contra los armarios de medicinas, con los ojos desorbitados. Y la camilla está vacía. Lo más perturbador no era la ausencia del cuerpo, sino el estado de las ataduras. Las correas de seguridad del tórax y las piernas no estaban cortadas, no estaban desabrochadas y colgando a los lados. Estaban cerradas y abrochadas, manteniendo la forma cilíndrica, como si el cuerpo de Víctor Lozano se hubiera vuelto gaseoso y se hubiera filtrado a través de ellas, o como si hubiera sido teletransportado fuera de la existencia. El capitán Alarcón rebobinó la cinta 100 veces, cuadro a cuadro.
En el cuadro A, Lozano está ahí, sólido, sufriendo. En el cuadro B, 3 segundos después, las correas están cerradas sobre el vacío. Físicamente, es imposible que un ser humano se desabroche, se levante, salga de un vehículo en movimiento y vuelva a abrochar las correas en 3 segundos. Incluso si Sara fuera una cómplice maestra, la física no lo permitía. Mientras los técnicos analizaban el video buscando señales de edición externa o hackeo de la señal en tiempo real, una tecnología que, en 2011, parecía ciencia ficción militar, Alarcón interrogó a Sara Montero. La enfermera no estaba en condiciones de mentir. Estaba en estado de shock catatónico. Le habían administrado sedantes ligeros, pero seguía temblando. Su testimonio añadió una capa de terror sobrenatural al evento técnico. Sara juró que no hubo nadie más. Dijo que en el momento del salto no vio una luz, ni escuchó una explosión. Lo que describió fue una sensación de presión. Dijo que sus oídos se taponaron, como cuando un avión desciende rápidamente, y que el aire dentro de la ambulancia se volvió eléctrico y metálico, con un olor repentino a ozono quemado. «Yo no parpadeé, capitán», susurró Sara durante el interrogatorio. El mundo parpadeó. En un momento él estaba gritando de dolor, y al siguiente el grito se cortó como si alguien hubiera apagado la radio. Solo quedó el ruido de las ruedas. La Guardia Civil se enfrentaba a una encrucijada. O Sara Montero era la mejor actriz del mundo y había ejecutado un truco de magia imposible con la ayuda del conductor. O la ambulancia Alfa 04 había sido objeto de una intervención externa de altísima tecnología. Una tecnología capaz de secuestrar no solo a un hombre, sino al tiempo mismo dentro de una caja blindada. La teoría del cubo negro comenzó a circular en los pasillos de inteligencia. La idea de que Lozano no fue rescatado, sino extraído por una unidad de operaciones especiales, utilizando algún tipo de dispositivo de camuflaje o acceso rápido que la policía convencional no podía comprender. Pero faltaba una pieza clave, el conductor. ¿Qué vio Miguel Ángel Torres por el espejo retrovisor? ¿Y por qué los sensores de las puertas traseras nunca registraron una apertura? Mientras la enfermera Sara Montero era tratada por shock, el capitán Alarcón puso su atención en la única otra persona dentro de la burbuja de la ambulancia, el conductor, Miguel Ángel Torres. Torres, un hombre de 55 años, con un historial de conducción impecable en la Guardia Civil y luego en el servicio privado de la UME, parecía genuinamente desconcertado. Su testimonio inicial fue sólido. No paré, no bajé de 90 kilómetros por hora. No vi nada por el retrovisor porque estaba concentrado en la lluvia y la carretera. Sin embargo, el análisis forense del vehículo, realizado en el garaje de la comandancia de Tres Cantos, comenzó a contar una historia diferente. Los técnicos desmontaron la ambulancia Alfa 04 panel por panel. Buscaron compartimentos ocultos, dobles fondos, cualquier espacio donde un cuerpo pudiera haber sido escondido en segundos. Al principio, la búsqueda fue infructuosa. El vehículo parecía blindado y estándar, pero fue un mecánico veterano de la Guardia Civil quien notó la anomalía. Al elevar la ambulancia en el gato hidráulico para inspeccionar los bajos, descubrió que el chasis había sido modificado. La capa de aislamiento térmico bajo el piso de la cabina médica era nueva, demasiado limpia para un vehículo con 200.000 kilómetros. Al retirar esa capa, los técnicos encontraron la respuesta a la física imposible: una trampilla hidráulica. Justo debajo de la posición donde se anclaba la camilla, el suelo de metal había sido cortado con precisión láser y vuelto a montar sobre bisagras silenciosas de grado militar. No era una salida hacia la carretera, eso habría matado al paciente a esa velocidad, sino hacia un compartimento de carga oculto,
un falso fondo soldado entre el eje de transmisión y el tanque de gasolina. Era un espacio claustrofóbico, apenas lo suficientemente grande para contener a un hombre adulto en posición fetal, pero suficiente para hacerlo desaparecer de la vista en menos de 2 segundos. Esta era la explicación del salto de 3 segundos en el video. No fue un fallo de la cámara, fue un mecanismo sincronizado. Al activarse la trampilla, el sistema eléctrico de la ambulancia sufrió un micropico de tensión que reinició la grabación. En ese instante de oscuridad, la base de la camilla se abrió, Víctor Lozano cayó por gravedad al compartimento inferior y el suelo se cerró de nuevo. Las correas, que estaban ancladas a los laterales fijos de la camilla y no al colchón que cayó, quedaron abrochadas sobre el vacío, manteniendo la forma fantasmagórica. Con esta evidencia, Alarcón volvió a la sala de interrogatorios. Miguel Ángel Torres ya no era un testigo, era el operador de la máquina de desaparición. El conductor se derrumbó cuando le mostraron las fotos del mecanismo bajo el chasis. Confesó que 2 semanas antes la ambulancia había sido enviada a un taller no oficial en el polígono de Vallecas para una supuesta revisión de blindaje. Allí, hombres que él identificó como profesionales del Este le ofrecieron 200.000 euros por una sola acción: pulsar un botón oculto bajo el volante en el momento exacto en que recibiera una señal de radio específica. Torres admitió haber pulsado el botón a las 23:28, justo cuando pasaban por el tramo oscuro de Colmenar. Sintió el tamp sordo del mecanismo detrás de él, pero siguió conduciendo como le ordenaron. Lo que Torres no sabía, o lo que se negaba a decir, era qué pasó después. El compartimento oculto estaba vacío cuando la policía inspeccionó la ambulancia en el hospital. Eso significaba que Lozano había sido extraído en algún punto entre la activación de la trampa y la llegada a urgencias. Pero el GPS confirmaba que la ambulancia nunca se detuvo. La única explicación era aún más aterradora: una extracción en movimiento. La teoría policial evolucionó hacia una maniobra de acoplamiento. Un segundo vehículo, probablemente modificado para conducir a ras de suelo o con un sistema de enganche magnético, se tuvo que haber colocado debajo o justo detrás de la ambulancia en movimiento, abriendo el compartimento desde abajo para sacar al prisionero mientras circulaban por la autovía bajo la tormenta. Era una maniobra de riesgo suicida, algo que solo conductores de acrobacias o fuerzas especiales intentarían. El caso dejó de ser un misterio de desaparición para convertirse en la prueba de que una organización criminal con recursos militares estaba operando en suelo español. Lozano no se había fugado, había sido recolectado como un paquete de alta prioridad. En la siguiente parte, seguiremos el rastro del dinero de Torres y la búsqueda del taller fantasma en Vallecas, donde la policía encontrará pruebas de que esta no era la primera ambulancia que habían convertido en una máquina de secuestro. Con la confesión de Miguel Ángel Torres grabada y el pago de 200.000 euros rastreado hasta una cuenta en un paraíso fiscal, el capitán Alarcón movilizó a los grupos de reserva y seguridad GRS para asaltar el taller señalado en el polígono industrial de Vallecas. La dirección correspondía a una nave sin rótulos, registrada a nombre de una empresa fantasma de importación de repuestos agrícolas. Una fachada clásica. El asalto se produjo a las 04:00 de la madrugada, bajo la misma lluvia torrencial que había ocultado la desaparición de Lozano. Los agentes reventaron el portón metálico con cargas explosivas y entraron con escudos balísticos y armas largas, esperando resistencia. Pero la nave estaba desierta, o al menos desierta de personas vivas. Lo que encontraron dentro no era un taller mecánico sucio, era un laboratorio de ingeniería automotriz de nivel militar. El suelo estaba pintado con epoxi inmaculado.
Había máquinas de corte por agua a alta presión, soldadores de arco de precisión robótica y esquemas técnicos pegados en las paredes. En el centro de la nave había un foso de inspección sobredimensionado, lo suficientemente profundo y ancho para trabajar cómodamente bajo vehículos pesados. En una mesa de trabajo, los agentes encontraron la prueba definitiva, los planos originales de la ambulancia Alfa 04, con anotaciones en cirílico y diagramas detallados del sistema hidráulico de la trampilla. Pero había más. Debajo de esos planos había esquemas para otros vehículos, furgones de traslado de prisioneros de la Policía Nacional y limusinas blindadas utilizadas por diplomáticos. Esta célula no solo había modificado una ambulancia, estaban construyendo una flota de caballos de Troya para el crimen organizado. Al fondo del taller, en una oficina insonorizada, la policía encontró una trituradora de papel atascada y un ordenador con el disco duro taladrado físicamente. Sin embargo, los criminales, en su huida apresurada, cometieron un error. En la papelera, un técnico forense recuperó un recibo de compra de cilindros de oxígeno industrial y neumáticos de perfil bajo reforzados, fechado 2 días antes. Estos neumáticos eran la clave para la teoría de la extracción en movimiento. Pertenecían a un vehículo de alto rendimiento, probablemente un deportivo modificado, o un SUV de baja altura, diseñado para conducir a velocidades extremas con una estabilidad perfecta. El recibo también tenía una dirección de entrega parcial, un almacén logístico cerca del aeródromo de Cuatro Vientos. Alarcón comprendió entonces la logística de la extracción. El segundo vehículo no se acopló debajo de la ambulancia. Se colocó detrás, en el rebufo ciego, utilizando los neumáticos especiales para mantener la tracción en la lluvia. Cuando la trampilla se abrió y Lozano cayó al compartimento oculto, no se quedó allí. El compartimento tenía un segundo fondo, una rampa de deslizamiento que permitía soltar la carga, el cuerpo de Lozano, sobre el capó reforzado del vehículo perseguidor. O quizás Lozano fue recogido en una parada de microsegundos que el GPS de la ambulancia, manipulado, no registró. La sofisticación de la operación apuntaba directamente a la mafia rusa o a exoperativos de los servicios de inteligencia del Bloque del Este. Solo ellos tenían la capacidad técnica y la audacia para ejecutar un robo en movimiento en una autovía vigilada. Víctor Lozano no había sido liberado por amigos, había sido capturado por sus socios, quienes temían lo que pudiera decir en la Audiencia Nacional. Mientras los forenses procesaban el taller, llegó un informe urgente de la patrulla de tráfico de la M40. Habían encontrado un vehículo calcinado en un descampado cerca de Mercamadrid. Era un Audi RS6 negro, un coche con la potencia de un superdeportivo, pero con la apariencia de un sedán familiar. El interior estaba completamente quemado, pero en el maletero el fuego no había consumido del todo un objeto metálico. Una de las esposas de la Guardia Civil que Víctor Lozano llevaba puestas. El hallazgo del Audi RS6, calcinado en los descampados de Mercamadrid, confirmó la teoría de la transferencia, pero también dictó la sentencia de Víctor Lozano. El fuego había sido iniciado con acelerantes químicos de grado militar, diseñados para fundir el chasis y borrar huellas dactilares y ADN. Sin embargo, la esposa de seguridad recuperada del maletero contaba una historia terrible. Estaba abierta, pero torcida y con marcas de sierra. Lozano no había sido liberado amablemente. Había sido procesado como mercancía. El capitán Alarcón ordenó un rastreo de las cámaras de peaje y seguridad en un radio de 10 kilómetros alrededor del punto de quema. Si habían quemado el coche de extracción, tuvieron que usar un tercer vehículo para mover al prisionero hacia su destino final. A las 06:00 de la mañana,
Un golpe de suerte llegó desde una cámara de seguridad privada de una gasolinera abandonada en la carretera de Valdemingómez. La grabación, granulada y en blanco y negro, mostraba una furgoneta de reparto blanca deteniéndose brevemente junto al Audi RS6 minutos antes del incendio. 3 hombres arrastraron un bulto pesado, Lozano encapuchado y cojeando, desde el sedán a la furgoneta. Lo que heló la sangre de los investigadores fue que uno de los hombres llevaba un maletín médico. No estaban tratando de salvarlo de la supuesta intoxicación. Lo estaban manteniendo vivo y consciente para lo que venía después. El seguimiento de la furgoneta llevó a la Guardia Civil a una finca aislada en la zona de Chinchón, una propiedad rodeada de muros altos y registrada a nombre de una empresa instrumental con sede en Chipre. No era un escondite improvisado, era una casa de seguridad profesional, utilizada para interrogatorios de alto nivel. Cuando los equipos tácticos del Grupo de Acción Rápida, GAR, asaltaron la finca al amanecer, no encontraron resistencia. Los pájaros habían volado. La casa estaba inquietantemente limpia, oliendo a lejía y amoníaco, el mismo olor que había impregnado el taller de Vallecas. Pero en el sótano, la limpieza no había sido tan exhaustiva. Encontraron una silla metálica atornillada al suelo en el centro de una habitación insonorizada, con paneles de espuma acústica. Debajo de la silla, en una grieta del hormigón que la fregona no alcanzó, había un diente humano y un trozo de gasa empapado en sangre y pentotal sódico, el llamado suero de la verdad. Los técnicos informáticos de la UCO lograron recuperar datos de un servidor de seguridad que los criminales intentaron borrar remotamente. No recuperaron video, pero recuperaron un archivo de audio fragmentado de 30 minutos, grabado esa misma noche. El audio era la prueba del destino de Lozano. Se escuchaba su voz, arrastrada y débil, respondiendo preguntas formuladas en un ruso con acento marcado. No le preguntaban por códigos bancarios ni por dinero escondido. Le preguntaban una y otra vez, ¿qué nombres le diste al juez ayer? ¿Quién más tiene las copias? La organización no quería rescatar a su tesorero, quería auditar el daño. La extracción de la ambulancia, esa obra maestra de ingeniería criminal que costó cientos de miles de euros, se ejecutó con un solo propósito: saber exactamente cuánto había cantado Lozano antes de morir, para poder eliminar a los otros testigos y limpiar las cuentas antes de que la justicia actuara. Al final de la grabación se escuchaba el sonido de una pistola con silenciador siendo amartillada y luego ruido estático. Lozano había sido ejecutado en ese sótano, pero el cuerpo no estaba en la finca. La mafia rusa es conocida por no dejar cadáveres. La investigación se centró entonces en los terrenos circundantes, una vasta extensión de olivares y pozos antiguos. La operación de búsqueda se convirtió en una excavación masiva. Perros rastreadores, georradares y excavadoras peinaron la zona. Alarcón sabía que encontrar el cuerpo era la única forma de cerrar el caso judicialmente, de convertir la desaparición en homicidio. Pero la tierra de Chinchón era dura y seca, y los criminales habían tenido horas de ventaja. Fue un agricultor local quien 2 días después alertó a la patrulla. Había notado que una de las viejas canteras de yeso, abandonada hace años, había sido rellenada recientemente con escombros de construcción frescos. La excavación en la cantera de yeso de Chinchón duró 48 horas bajo un sol implacable. Los equipos forenses retiraron toneladas de escombros de construcción ilegales hasta llegar a una capa de tierra removida. Allí, envuelto en lonas industriales y cubierto de cal viva para acelerar la descomposición, encontraron lo que quedaba de Víctor Lozano. La identificación tuvo que hacerse mediante registros dentales,
ya que el interrogatorio en la finca había dejado el rostro del testigo irreconocible. La autopsia confirmó que la causa de la muerte fue un disparo a quemarropa en la nuca, la firma clásica de una ejecución profesional. Pero el detalle más revelador fue el análisis toxicológico. Lozano tenía en su sistema una mezcla letal de la supuesta estricnina que causó su traslado inicial y el pentotal sódico administrado en el sótano. Su muerte había comenzado en la prisión y terminó en un agujero en el suelo, una agonía prolongada, diseñada para extraer información hasta el último aliento. El juicio contra Miguel Ángel Torres, el conductor de la ambulancia, se celebró 2 años después en la Audiencia Provincial de Madrid. Fue un proceso rápido. La defensa intentó argumentar coacción, alegando que la mafia rusa había amenazado a su familia, pero los registros bancarios del paraíso fiscal y la frialdad con la que ejecutó la maniobra del botón en la autopista pesaron más. Torres fue condenado a 25 años de prisión como cooperador necesario en secuestro y asesinato. Nunca reveló los nombres de los hombres que le pagaron, sabiendo que su silencio era su único seguro de vida dentro de la cárcel. La enfermera, Sara Montero, fue absuelta de todos los cargos penales. Los psiquiatras confirmaron que su estado de shock y su testimonio sobre el salto temporal eran genuinos. Su mente, incapaz de procesar la desaparición física instantánea de un hombre que estaba tocando, había creado una explicación sensorial para protegerse del trauma. Sin embargo, su carrera terminó esa noche. Sara nunca volvió a subir a una ambulancia. Se retiró a un pueblo de la costa, perseguida por la culpa del sobreviviente y la imagen de las correas vacías. El legado del caso de la ambulancia fantasma transformó los protocolos de seguridad en España. El Ministerio del Interior ordenó la revisión inmediata de todos los vehículos blindados de transporte de prisioneros y testigos protegidos. Se implementaron escáneres de rayos X para los chasis y se prohibió el uso de ambulancias privadas para traslados de nivel 1. La ambulancia Alfa 04 fue desguazada bajo supervisión judicial, sus piezas fundidas para que nadie pudiera estudiar o replicar su mecanismo de trampilla. Sin embargo, para el capitán Raúl Alarcón y la Guardia Civil, el caso permanece como una victoria amarga. Cerraron el expediente del asesinato, pero nunca desmantelaron la célula de ingeniería que construyó la trampa. El taller de Vallecas era solo una sucursal. Los ingenieros, los soldadores y los estrategas que diseñaron una extracción a 120 kilómetros por hora escaparon antes de la primera redada. Este archivo de crímenes sin veredicto nos deja una lección aterradora. La seguridad es una ilusión. Podemos blindar puertas, instalar cámaras y poner escoltas armados, pero contra una mente criminal que entiende la física y la mecánica mejor que la policía, no hay defensa. Víctor Lozano no fue asesinado por una bala, fue asesinado por una máquina perfecta, construida para hacer que un hombre se disolviera en el aire. Hoy, en las carreteras oscuras de la M607, cuando una ambulancia pasa a toda velocidad bajo la lluvia, es imposible no preguntarse si lo que lleva dentro es un paciente, o si es solo otro truco de magia mortal ejecutándose ante nuestros ojos ciegos. Si este caso de ingeniería criminal y traición te ha impactado, déjanos tu veredicto en los comentarios. ¿Crees que la tecnología del crimen siempre irá un paso por delante de la ley? ¿Qué opinas del silencio comprado del conductor? Dale un me gusta a este video y suscríbete a Crímenes sin Veredicto. Activa la campana para que no te pierdas nuestro próximo archivo, donde exploraremos los límites de la maldad humana. Hasta la próxima investigación.